Las personas LGTBI, un grupo variadísimo que la izquierda colectiviza en su beneficio, tienen sus derechos garantizados en España, afortunadamente, porque tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, ni más ni menos. Y si, como sucede alguna vez y como puede suceder con cualquier ciudadano, una persona concreta ve vulnerado alguno de sus derechos, la ley y los mecanismos del Estado le protegen y le resarcen en la medida de lo posible, como a cualquier otro ciudadano. ¿Cuáles son los derechos de las personas LGTBI? ¿En qué se diferencian de los derechos del resto? ¿Por qué hay que protegerlos? ¿No están garantizados por nuestra Constitución, nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho? ¿Qué derechos peligran? Esos derechos LGTBI, como los derechos que se arroga cualquier otro colectivo en un Estado de Derecho, donde la igualdad a todos los niveles está garantizada y legislada, solo son privilegios. Y todo privilegio para unos supone una vulneración de derechos para el resto, concretamente todos los que no están incluidos en el colectivo al que se privilegia. Para empezar, el derecho a la igualdad en todos los ámbitos. Sus derechos, señor Rivero, en todo caso dependen de los gobiernos del Gobierno de España, porque si fueran las comunidades autónomas las que garantizaran esos derechos, sucedería que un homosexual en Andalucía tendría más o menos derechos que uno en Madrid, cosa que no sucede. Y eso significaría que hay comunidades autónomas que son cuasi dictaduras. ¿Lo es la Comunidad de Madrid? Ustedes tienen todos sus derechos garantizados. Son diputados electos. A quienes se les vulneran derechos o corren el riesgo de ello, no se les permitiría tener representatividad. El victimismo es una fórmula que resulta rentable. Y más si se confunden derechos con incidentes o delitos puntuales que pueden suceder en cualquier sociedad con 47 millones de personas. A todos, un delincuente puede vulnerar los derechos fundamentales, pero está prohibido y penado, sea uno homosexual o heterosexual. Si ustedes creen que sus derechos no están protegidos y garantizados, deben instar al Gobierno español del señor Sánchez. Otra cosa es que se pregunte por las leyes LGTBI y su nivel de implantación, que nada tiene que ver con derechos, sino con privilegios. En esa ley se pide un Consejo LGTBI que debe ser consultado en todas, digo todas, las acciones y todos los ámbitos del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Consejo LGTBI compuesto por asociaciones del ramo, cuya representatividad sobre la población LGTBI y frente al total de los ciudadanos es desconocida por la Comunidad de Madrid, como así me contestaron cuando hice la pregunta escrita correspondiente. ¿Inmiscuirse en todos los ámbitos de un gobierno electo es un derecho o es un privilegio del colectivo? En sus leyes aparecen cursos para policías, funcionarios, para conocer la realidad LGTBI, naturalmente financiados con dinero público y impartidos por los lobbies LGTBI. ¿Es derecho o privilegio? Exigen poner su bandera, la de un grupo que no engloba a todas las personas LGTBI, siquiera junto a las banderas oficiales. ¿Es un derecho vulnerar la ley de banderas e imponer que se coloque su bandera con las oficiales? ¿O es un privilegio que a muchos nos parece improcedente? ¿Es un derecho o es un privilegio acceder a las aulas de los menores, a contar la realidad lésbico, gay, bisexual y transexual y forzar cambios en los currículos escolares? ¿Es un derecho exigir una biblioteca LGTBI en los centros de menores, imponiendo libros que ya han sido denunciados por padres en otros países por impropios y por hipersexualizados? ¿O es un privilegio incomprensible para muchos padres? ¿Es un derecho o un privilegio imponer sanciones muy gravosas por hechos que son faltas o que carecen de tipología como delito? ¿Es un derecho o es un privilegio crear, entre comillas, un delito de autor para heterosexuales, que es la homofobia, sin tipificación penal, cuya gravedad depende de la opinión de la víctima y que deja inerme ante la Administración al acusado? ¿Es un derecho o es un privilegio exigir acciones positivas? Traduzco, significa discriminaciones positivas que son discriminaciones negativas para el resto. Acciones positivas para las personas LGTBI en el artículo 11, que pueden ir de cuotas en trabajos y oposiciones a prioridad en ayudas sociales, en viviendas, en subvenciones. De verdad, ¿ustedes no se dan cuenta de la enorme discriminación para las mujeres deportistas que supone exigir que las personas nacidas hombre y autopercibidas mujer compitan en categorías femeninas? ¿Qué otro colectivo o persona tiene el derecho a saltarse la biología, las normas y vulnerar el derecho de las deportistas para su propio beneficio? Afortunadamente ya hay dos federaciones internacionales, natación y rugby, que han decidido enfrentarse a semejante irracionalidad. Porque el otro problema, además de la exigencia de privilegios, es la persecución y las presiones que el colectivo víctima hace sobre los que se enfrentan a sus exigencias. Las deportistas no se atrevían ni a hablar. Las federaciones están asustadas, incapaces de negarse a la negación de la realidad.
Yo misma he sido víctima de sus difamaciones y persecuciones por denunciar lo que aquí hoy denuncio, que estas leyes vulneran derechos al resto y que exigen privilegios inadmisibles y para ello ejercen presiones inadmisibles. De ahí que se les llame lobby LGTBI. Mientras se llenan la boca del derecho a elegir, y leo de la propia ley, artículo 4b, toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y orientación sexual. Impiden cualquier ayuda a quienes en el ejercicio de ese derecho quieren revertir esa orientación que ustedes garantizan en un sentido, pero persiguen si se intenta la dirección contraria. Su afán dictatorial llega a tal punto a perseguir incluso una institución dedicada a la ayuda, simplemente porque personas de las que ustedes utilizan han ido a pedir ayuda. En Vox hemos venido a derogar esas leyes que vulneran derechos de una mayoría para garantizar ventajas inadmisibles en una democracia a un grupo por su orientación sexual. ¿Ustedes creen que este tipo de privilegios no terminará pasando factura a las personas englobadas en ese colectivo LGTBI? ¿No creen que terminarán creando una homofobia reactiva, como los abusos del lobby feminista está creando un machismo reactivo? Miren, nosotros no queremos que haya homofobia y traemos la voz de todas esas personas englobadas en ese colectivo LGTBI que la izquierda no representa pero que utiliza, que quieren poder hablar libremente, pensar libremente y vivir su vida sin ser utilizados ni coaccionados y sin convertir su sexualidad en una militancia impuesta. Lo mismo exactamente que nos pasa a las mujeres con el lobby feminista, por cierto. Muchas gracias. Y muchas gracias. A ver, señora García Villa, por favor. Hay países, efectivamente, que discriminan a los homosexuales y a las mujeres, a los LGTBI mujeres. Lo terrible es que ustedes utilicen a esas personas desgraciadas, que de ninguna manera son ustedes, para hacer aquí política y sacar aquí privilegios. Naturalmente que sí. Fíjese cómo será que nos ha estado contando aquí una serie de cosas, de que usted no tiene presunción. En fin, no sabía usted qué cosas sacar para decir que usted es víctima cuando usted de víctima, afortunadamente, no tiene nada. Señores del PP, por Dios, desengáñense, dejen de hacer de pagafantas, porque todo es poco para este colectivo y cuando tengan todo eso querrán mucho más y seguirán además insultándoles a ustedes, llamándoles homófobos, echándoles del orgullo e insultándoles donde sea. Por favor, abran los ojos. Desde luego, agradezco al señor Rubiño, como ha enumerado toda la lista de privilegios, que yo algunos no los había nombrado, pidiendo todo lo que quedaba, que parecía la lista de los Reyes Magos de los privilegios LGTBI. Y también le agradezco que haya señalado cómo exigen saltarse todas las normas en el orgullo y que no les pongan multas. ¿Por qué? Porque para estos señores las normas y las leyes resulta que son obstáculos. Se estaba obstaculizando por pedirles que cumplan las normas. Entonces, y también agradezco la preocupación del señor Rubiño por mi posible transición. Y bueno, yo le recomiendo, porque yo realmente al señor Rubiño, aunque él a mí me odia, yo no le odio, que por favor se cuiden el orgullo, cuídense durante todas las fiestas del orgullo. ¿De acuerdo? Pues porque sí, para que ustedes se cuiden. Yo creo que no es malo, ¿no? Bueno, agradezco al señor Rivero, ¿verdad?, que me deje denunciar nuevamente la campaña de difamación que se me hizo por parte de la ultraizquierda. Y aprovecho para decirle que usted está colaborando, señor Rivero, en la campaña y le hago ver que yo entraba en las aulas porque yo soy una docente que se sacó una oposición. Y si los docentes con oposición no podemos entrar en las aulas y los compara usted con colectivos que vienen a contar su película, pues mire, tiene usted un enorme problema de comprensión sobre el tema, ya se lo digo. Y desde luego sobre el Consejo LGTBI, el problema, solo faltaba que ustedes les hubieran dado la mayoría, eso ya hubiera sido de risa, naturalmente que no tienen la mayoría, pero es que aquí lo que cuestionamos es que pintan una serie de asociaciones que se autoarrogan la representatividad de los LGTBI, que no tenemos ni idea de cuántos socios tiene cada uno ni de a quiénes representan, opinando sobre todo lo divino y lo humano que se legisle aquí en la Comunidad de Madrid. Señores, ese Consejo no tiene sentido porque es un privilegio más para un colectivo que quiere todos los privilegios. Señores, es que ustedes olvidan que ustedes son personas normales y corrientes, por Dios, como el resto, y como el resto deben ser tratadas. Muchas gracias.